Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Primero, si coincidís, si tenés una mirada, ¿y qué querés agregar a lo que plantea Hernán sobre el dato del 2,8 de hoy? Sí, coincido. Además, el dato anualizado, la variación interanual da 47,3, que no tengo el número, pero si hiciera la núcleo de 3,2 y la anualizo, me da por ahí. Es decir, que la inflación verdadera, subsistente, más allá de todas esas acciones, anda por ahí alrededor del 3% mensual. Yo sigo agregando, el gobierno diría, pero ¿de dónde venimos, Carlos? 46%. Te da 46. 46, por eso te digo, yo bueno, no hice el bien, cálculo, a pero ojo. Sí, a ojo dije, da por ahí. Pero el gobierno igual diría, bueno, pero ¿de dónde venimos? Mirá cuál era la anual del año Claro, pasado. pero ahí tendríamos entonces que decir cómo impacta en el bolsillo, en la distribución del ingreso y demás. Porque el famoso plan platita, del que recién hacía memoria Hernán, tiene que ver con todo lo que se le dio a la ciudadanía y a los sectores más débiles y demás para compensar este tema de la inflación. Pero yo me quería, de cualquier manera, referir a otra cuestión. Sí. Que me parece interesante y que le voy a pedir a Hernán que me ayude. En el abierto por divisiones de los índices de precio, alimento y bebida a nivel nacional 2,9, es decir, prácticamente lo que da a nivel general. Alimento y bebida 2,9. Ahora, el INDEC informa también que la canasta básica alimentaria fue de 1,3. Canasta básica alimentaria, ¿qué incluye, Carlos? El ingreso de los indigentes, que yo creo que deben tener mucha dificultad, que sea un poco más que comida, ¿no? Si una persona, para no ser indigente, tiene que superar ese consumo, Así esa es, canasta. ese nivel de ingreso. La canasta básica alimentaria dio 1,3 y la canasta básica total, que con es otros de bienes, los pobres, 0,9. Ah, la total. La total, 0,9. Ahora, no puedo encontrar cómo, porque yo miro los datos desagregados. ¿Qué compone la canasta básica total? Porque alimento y bebida dio 2,9. Prenda de vestir dio 3,8. Vivienda, agua, electricidad, gas dio 1,9. Dio 1,9. ¿Cuáles? Comunicaciones dio 2,8. Restaurantes 4,1. Bienes y servicios varios 2,5. Son los regulados. Pero aún así, ¿cuánto dieron los regulados? Dio 1,8 creo, 1,7. Sí. Por eso, y da 0,9 la canasta básica total. Debajo del promedio. A ver, ahí para mí lo llamativo es la diferencia entre la canasta básica alimentaria y alimentos. Sí, porque bueno, por eso empecé de ahí. Cuando vos... 2,9 contra 1,3. Eso es rarísimo. Pero no puede explicarse por el tipo de alimento que incluye esa canasta y que esos alimentos haya estado la... Pregunto. La magnitud es muy significativa. Vos estás diciendo que los pobres, además de comer menos, comen alimentos de peor calidad y demás. No, pero que esos aumentaron menos que el promedio. Y que esos aumentaron menos que el promedio. Sensiblemente menos. Eso es muy llamativo. O sea, la diferencia es muy llamativa. Claro. Porque en el promedio de 2,9 están todos. Están los mejores y los peores. Claro. El promedio. ¿Cómo hace para bajar a 1,3? Sí, dicho de otra forma, para que te dé 2,9 y el 1,3 signifique la canasta de alimentos más barato, tiene que haber una especie de canasta de alimentos caro que debe haber medido 7, 6. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es raro. Es ¿Puede raro. pasar? ¿Pero están poniendo en duda el índice? Yo no lo había visto, me lo habías anticipado vos y ahora Carlos, pero me parece realmente llamativo esa diferencia. Son datos de hoy. Yo por ahora lo que tengo es el dato. No sé, puede ser que alguien lo pueda explicar, pero realmente... Pero con la experiencia que ustedes tienen le llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Hoy, Carlos, cuando hablábamos temprano, dijiste algo que a mí me parece muy elocuente. Vos dijiste, lo sintetizaste de esta manera. Es 2,8 la inflación más el ajuste. Obvio. Es 2,8... En la cuenta tiene que estar eso. No, a ver. Es decir, el gobierno te dice, yo voy a hacer un ajuste para bajar la inflación. Entonces tenés 2,8 más todo el ajuste que se comió. El presidente hoy, en el acto de cierre de campaña de Adorni, que hablando del Estado, quiero decir que no solo fue el presidente, sino todo el gabinete, incluido el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, detrás de estaban Adorni y Milei adelante, y estaba todo el gabinete. Esto del Estado... El partido del Estado. El partido del Estado y demás,
se contradice un poco el discurso con la gestualidad. Buena ¿no? observación. No, digo, viste esa foto, estaban todos. Más allá que después viene esto que estabas diciendo vos en la presentación, de los muchachos diciendo me ofrecieron 25.000 pesos y ahora me quieren dar 10. No uno, muchos. Muchos, sí. Cosa que también no parece ser una práctica demasiado republicana. No parece ser una práctica demasiado republicana. Pero en el acto, Milei volvió a decir, con énfasis, hicimos el ajuste más grande, no de la Tierra, del universo. Sí. Así, usó esa palabra, del universo. Tiene contactos el hombre. Nadie ¿no? ajustó más que nosotros en ningún lugar del universo. Sí. Bien, ¿qué quiere decir ajustar? Porque cuando Hernán me puede ayudar, porque él maneja esos datos incluso mejor que yo. Cuando vos te metés en el ajuste, el rubro más grande que se ajustó es la obra pública. El más grande. Que, vamos a volver a decirlo, lo ejecutan privado, porque no hay empresas de obra pública en la Argentina. No existen las empresas de obra pública. Si querés, hago una pausa, abro un paréntesis. Santoro se la pasa denunciando que en la ciudad, dice que usted ve una cuadrilla que le están arreglando la vereda, usted dice, ¿quiénes son? Son de la municipalidad. No, es una empresa privada. ¿Y quién controla Silva? Otra empresa privada que está para controlar, es decir, que está todo privatizado. Por lo tanto, cuando vos decís ajuste de la obra pública, estás diciendo ajuste de contratos que empresas privadas dejaron de ganar, que se tradujo en trabajadores que se despidieron y todas las cosas que traen aparejado. Es decir, no es la casta, no es el Estado, es la gente, como le gusta decir a ellos. ¿Cuál fue el segundo rubro que más se ajustó? Jubilaciones, el rubro previsional. Otra vez, del ajuste del rubro previsional, el 80% es salarios, es decir, remuneraciones, para decirlo con precisión. El 80% es remuneraciones. Así que otra vez le ajustaron a la gente que tendrá que haber ido a ajustar a veces sus consumos y demás. Si mi memoria no me falla, el tercer rubro tiene que ver con las transferencias a las provincias, las llamadas transferencias no discrecionales. Exacto, discrecionales. Que no son discrecionales o no deberían ser discrecionales. Son las que están fuera de las automáticas. Fuera de lo obligatorio que es la coparticipación, digamos. Es eso. Bueno, ese es el tercer rubro de baja. Pero que están asignadas a obras en provincia. Y el cuarto rubro, y sigo apelando a mi memoria, es recién lo que podríamos llamar los gastos del Estado, que creo que es un 13% del total de lo que se ajustó, insisto con la memoria, que también un 70-80% son salarios, son los 45.000 trabajadores que echaron, y el atraso salarial que tiene el sector público, que es el que mayor atraso tiene cuando te metes en el análisis de las variaciones salariales. Esa es la composición más importante del ajuste. Del ajuste. Es decir, todo sobre la gente. Todo sobre la gente. Todo sobre los trabajadores, porque yo te lo vuelvo a repetir. Cuando a eso lo traducís, todo eso es pérdida de puesto de trabajo, son los 160, 180.000 trabajadores entre públicos y privados que se quedaron sin trabajo. Eso tiene que ver con los atrasos salariales. Pero, ¿y eso es un mecanismo, ese ajuste es un mecanismo que el gobierno utiliza para bajar la inflación? Obvio, porque sobre la base de ese mecanismo y sobre la base... ¿Cuántas veces hablamos de la paz de los cementerios? Es decir, si yo logro bajar la inflación sobre la base de la recesión, no hay ningún mérito. Si nadie puede consumir, nada va a aumentar. Desde luego que cuando la gente no puede pagar, las cosas no pueden subir, dejan de subir. Pero eso es muy, digamos, dramático, visto desde el lado de los que consumen. Entonces vos tenés el 2,8 más la recesión generada por las políticas. Así es. Y en definitiva tenés números parecidos a los que tenías antes, o en algunos casos superior, pero te estás morfando una recesión. Y prefiero porque yo te diría, me viene a mi memoria a la actual ministra de Seguridad de la Nación, con un cartel, no es pero con un cartelito
con el que aparecía en el Congreso, cuando daban la inflación del Congreso, entre comillas, que era el famoso Grupo A, que eran valores más bajos que estos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con políticas expansivas, con políticas de creación de empleo. Sí, no apelando a la recesión. No apelando al ajuste y a la recesión, al contrario, creando derechos, todos que tienen costo, haciendo inversiones en ciencia y tecnología, haciendo un montón de cosas que implicaban más gasto y sin embargo no significaban un crecimiento de la inflación, pero esta gente lo denunciaba como una inflación desbocada. Y estos números son mayores que los que, insisto, es fácil buscar. Sí, sí se recuerda, es emblemático. ¿Sabés quién estaban en esa foto? ¿Quién? Sturzenegger, Patricia Bullrich, que eran los diputados que en ese momento... Grupo A. Del Grupo A, claro. Bien. No, digo, para hacer memoria, porque si no hacemos memoria incompleta. A mí me parece muy importante esta explicación. Se da poco, es el 2,8 más todo el ajuste que se utiliza para bajarlo y lo que contaba lo que contaba Hernán, pisar los salarios y además el tema del tipo de cambio. Y agregale algo que dijiste recién en la introducción. Todo lo que está sucediendo y que va a ir impactando en el paso del tiempo, que es esta apertura sin sentido. Ahí está la foto, mirá, Carlos, para vos, lo pedís, lo tenés. Mirá, muy bien. Otro semblante, no, ahí estamos, ahí está. Otro semblante. Y si sacamos un segundito el Zócalo, se ve, ahí está. 1,92. Y era un escándalo. Y era que estaban denunciándolo. Septiembre del 2015, 1,92. Mirá qué escándalo. ¿Qué haces perdido, podríamos decir, no? Qué lindo, ¿no? Muy buen recuerdo trajiste, Carlos, muy bueno. Muy bueno. Entonces yo lo quiero vincular a otra cosa, con dos cosas que vos dijiste que son importantes y que coincido. Una es la dispersión y otra es repasar esto que está pasando. Pera de China. La Argentina es el segundo productor mundial de peras. Argentina es el segundo productor mundial de peras. Estamos comiendo cítricos de Egipto, peras de China. Ya no hablemos de celulares y de cosas de alta tecnología como es este tema de Tierra del Fuego. Te vuelvo a repetir, peras chinas, naranjas egipcias y así tomates chinos, creo, de también. No sé dónde. Entonces, y los productores acá tirando la producción. Claro. Y los productores de yerba mate, lo hemos hablado ya un montón de veces, las fábricas de yerba mate importando yerba de países limítrofes que en función del atraso cambiario es más barata que la que tendrían que pagarle a los productores locales, que se la tienen que... ¿Y el gobierno lo hace por algo de muy corto plazo, que es tratar de tener esos productos más baratos para bajar los precios? Sí, claro, seguro, pero ¿a qué costo? Vuelvo, porque cuando vos destruís las producciones de cítricos y de pera y de todo lo demás, no son automáticas. Una planta, para que llegue a producir, demora años. Y si la producción se destruye y esas plantas se dejan de cuidar, tener nuevas plantas va a demorar después un montón de años. No es que el año que viene dale que va y está todo bien. No pasa eso. Entonces, hay una hipoteca ahí que se está construyendo y que tiene primero una etapa de cortísimo plazo que se llama octubre. Hay que llegar a octubre de cualquier manera, incluido, y otra vez pido la ayuda de Hernán, con esta fenomenal cuestión que están inventando ahora con este blanqueo sin ley. Momento, no se nos apuren, porque habló Milei. Sí. En un instituto de finanzas. Así es. Y fue bastante prolijo en el vocabulario, creo que habló en latín o en francés. Sí, franceses. Volvió a referirse a este tema y lo hizo de esta manera, mirá. Porque en el fondo saben cuál es la realidad, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Y que Arca los vaya a perseguir. Y por más que yo les jure que Arca los va a perseguir, no los va a perseguir, bueno, pero dicen, bueno, pero hay otros gobiernos que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto Arca
con el Ministerio de Economía y con el Banco Central para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Casi no requiere explicación, casi. Pero yo voy a apelar a la memoria y me voy a ir bastante atrás. Cuando Macri hizo el blanqueo, hubo, para conseguir los votos en el Parlamento, una negociación con el Frente Renovador que le exigía que pusiera una cláusula que limitaba la posibilidad de blanquear a los funcionarios y sus familiares. Claro. Los diputados del PRO aceptaron la modificación y con esa modificación el Frente Renovador le dio los votos y la mayoría para que se apruebe el blanqueo. Macri la vetó, ese punto vetó, es decir, una verdadera trampa procedimental, diría yo. Me acuerdo porque yo estaba ahí. Macri vetó luego ese punto y los familiares pudieron blanquear y fue un escándalo. Incluso creo que Macri tiene un proceso que le hizo Solá, por eso. Felipe Solá. Felipe Solá, sí. Si mi memoria no falla. Y pudieron blanquear todos los familiares, etcétera, etcétera. Entonces se hizo aquel blanqueo. El blanqueo de La Libertad Avanza del año pasado, hecho por ley, tratado por el Congreso, incluye, porque fue producto también de negociación y de la necesidad de construir mayoría, un montón de no puede blanquear, entre ellos funcionarios actuales de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, o que hayan estado en la función en los últimos 10 años y sus familiares de hasta segunda o tercera generación no pueden. Y después hay otra lista. No pueden, por ejemplo, los que tienen plata declarada en los paraísos fiscales, no pueden blanquearla. Desde luego, los que tengan denuncia y se suponga que es producto de contrabando, producto de narcotráfico, producto de todos los delitos groseros, digamos, que puede haber, ninguno, todos esos no pueden, a pesar de que son héroes, no podían blanquear en la ley que se aprobó a la propuesta que hizo La Libertad Avanza. Con ese blanqueo, y ahora vamos a la secuencia, consiguieron 20 y algo de mil millones de dólares. Le duró poquito, no les alcanzó para nada, y al ratito tuvieron que ir al Fondo Monetario. Y dijeron, oh, ya está, ahora conseguimos 15.000 palos que nos ingresaron en efectivo y tenemos resuelto el problema. No les alcanza de vuelta, y entonces quieren hacer un blanqueo negro, sin ley, resuelto, no saben cómo, porque decreto parece complicado, porque además el decreto después tiene que ir al Parlamento y si se lo bochan se cae, entonces ¿quién va a blanquear? Entonces creo que están pensando en una resolución del ARCA. Ahora la pregunta es, ¿quién va a blanquear con una resolución del ARCA? Es groserísimo el asunto. Es una locura, esto es una locura. La atribución impositiva es del Congreso, porque el Congreso es el que te puede perdonar impuestos o no te puede perdonar impuestos, con lo cual tiene que haber una ley de amnistía. Ahora, es muy llamativo, ya seguimos, Carlos, porque los héroes son los que fugan, pero los villanos eventualmente son los periodistas que denuncian o que reflexionan respecto de estos temas. Pero te veía con atención siguiendo lo que, cómo caracterizaba Ari la escena. Estoy totalmente de acuerdo. Y muchísimo, todo lo que dijo, pero además rescato esto del manual, lo hemos hablado vos y yo un montón de veces, así que no tengo que explicarte que estoy de acuerdo. Y hasta lo dije con un sentido autocrítico de a veces nuestras propias charlas y demás, que logramos lo que ellos tienen como objetivo, ¿no? Es decir, en el manual famoso que se explica en Los Ingenieros del Caos, creo que Steve Bannon dice, el asunto es que hablen siempre de vos. No importa inundar si bien, la zona. Dice, así es, no importa si bien o mal, pero estar en el centro de la escena de manera permanente. Creo que Milei eso lo ha aprendido y lo aplica rigurosamente y lo logra. Y entonces vos te metés en programas que
son críticos de la gestión del gobierno, pero giran todo alrededor y está todo el tiempo la imagen de Milei en la pantalla. Todo el tiempo está la imagen de Milei, todo el tiempo está Milei dijo, Milei hizo, no dijo, dijo. Y bueno, creo que eso es parte del plan. Siempre cómo hacer para no... Y sí. Para al mismo tiempo no dejar pasar cosas que son muy agraviantes. Tal vez yo te lo dije con un ejemplo, ¿no? No es lo mismo una ensalada de tomate y cebolla que una de cebolla y tomate. Así es. Es la cuestión de la proporción de los ingredientes. Déjame hacerte una última pregunta. Enseguida Irina va a ampliar la información que nos trajo el lunes. Explotó lo que contó Irina y lo que mostró Irina. Novelli, la hermana y la madre de Novelli, socios de Milei, muy vinculados al tema Libra, entrando a una caja de seguridad que habían abierto pocos días antes de que se conociera la criptomoneda Libra y que al día hábil siguiente fueron a sacar algo. Hoy iba a haber una sesión, Carlos, corregime, sí, en la que tenían que presentarse para responder preguntas el ministro de Economía Caputo y Cunio Libarona de Justicia. Sí. Yo leí por ahí que el peronismo también fue cómplice, o que se confiesan cómplices con lo que pasó con Misiones, con ficha limpia, y que hoy decidieron no dar quórum o no estar las voluntades necesarias para hacer la interpelación. ¿Fue así? No. Antes déjame decirte una cosa, casi haciendo una chicanita. La hermana y la mamá de Novelli entrarán en la galería de héroes. Es correcto. Claro. Digo, sí, pues están... Sí, muy bien. Así, entrarán en la galería de los héroes. ¿Será por eso que Milei no les dice nada? Por eso, ni lo denuncia? son héroes. Sí, son héroes. muy Bien. bien. Ahora yendo a tu pregunta, yo te lo puedo contestar porque además, no te voy a decir que fui protagonista, pero yo vi cómo yo estaba sentado al lado de Germán Martínez ayer en la Cámara de Diputados, en el anexo, en la reunión, que deberíamos también hablar, donde dictaminamos respecto de restablecer la posibilidad de la moratoria previsional, a recomponer con el 7 y pico % que se quedaron cuando hicieron el ajuste en febrero Las jubilaciones. de las jubilaciones, en actualizar el bono de 70.000 pesos e incorporarlo al salario de manera que se... Dictaminar quiere decir que se trate en el... que se vaya al recinto. Sí. Desde luego hubo varios dictámenes. Hay uno de mayoría, que es el que propiciamos nosotros y que contiene todas estas cuestiones. Incluye también un tema de las cajas previsionales de las provincias. Son 5 puntos. No hay una mayoría para los 5 puntos, habrá que trabajar para construir mayorías alrededor de cada uno de los puntos ahora en la sesión, pero ahora tiene que ir al recinto. Cuando estábamos ahí, eso empezó a la 1 y terminó a las 6 y pico de la tarde. Ayer. Varias veces desde la dirección de nuestro bloque se le pidió al presidente de la Cámara que convoque a la sesión para mañana. Para hoy. Para hoy. Estamos hablando de ayer. ¿Por qué se le pidió? Porque en la sesión anterior, cuando se interpeló a Franco... Sí. Y que no fueron ni Caputo ni Cunio Libarona. No fueron Caputo ni Cunio Libarona. Hubo un planteo hecho por, no me acuerdo ya quién, que se pase a un cuarto intermedio hasta una fecha determinada y que se vuelva a citar a estos 2 funcionarios que adujeron problemas de agenda. Sí. Esto generó un debate, que terminó en un cuarto intermedio en el que el presidente de la Cámara se reunió con los presidentes de los bloques. Cuando se termina el cuarto intermedio y vuelven al recinto, el presidente de la Cámara dice, hemos acordado citar a estos 2 funcionarios para una sesión del 14 de mayo. Hoy. Esa sesión nunca fue convocada y ayer, desde la dirección de nuestro bloque, se le pedía al presidente de la Cámara, que es el que tiene que convocar, que convoque, que cumpla con lo que está acordado. A las 3:30 de la tarde, exactamente a las 3:30 de la tarde, sin que haya ninguna respuesta del presidente de la Cámara, se decidió decirle a los diputados y diputadas de nuestro espacio que estaban en el interior y que no habían venido antes porque no estaban en ninguna de las comisiones que estaban reunidas, que no viajen, porque también hay que ser justo. Una cosa es
cualquiera de nosotros, que te dice, che, a las 6 de la tarde hay una reunión y para vos es desplazarte 20 minutos, media hora, y otra para alguien de Jujuy, de Misiones, de Tierra del Fuego, de Córdoba, de Mendoza y demás, que tienen que venir. Entonces, ayer a las 3:30 de la tarde, se le sacó un WhatsApp que te lo puedo leer, donde dice esto que yo te estoy diciendo, y se les dice entonces, los que no están en Buenos Aires, no vengan, porque si a las 3:30 de la tarde el presidente no convocó, no va a convocar, porque no se puede convocar. Está bien la aclaración, porque insisto, se publicó que el hecho de que no se hiciera la sesión era una suerte de indicador de que había un tongo, un acuerdo entre el gobierno y el peronismo, Unión por la Patria, por el tema ficha limpia. Claro, habría que aclarar quién, porque los del PRO dicen que hay un acuerdo de la Libertad Avanza con Cristina, y los de la Libertad Avanza dicen que hay un acuerdo del PRO con Cristina. Y todos dejan en claro que indudablemente el proyecto de ficha limpia tenía como objetivo proscribir a Cristina. Por eso imaginan que necesariamente Cristina tiene que estar metida en el medio de la negociación. Finalmente no tienen fecha de convocatoria. Finalmente no tiene fecha de convocatoria, pero como el Parlamento tiene una dinámica y continúa, ya tiene un dictamen vinculado a los temas de discapacidad, que era otra de las cuestiones por las que se le impuso. O sea, tiene que haber una sesión. Tiene que haber una sesión en los próximos días, y seguramente allí nosotros vamos a volver a insistir con, a mi juicio, un incumplimiento del presidente de la Cámara de un acuerdo que tomó con los presidentes de todos los bloques para convocar a esa reunión que tenía que realizarse el día de hoy. Perdón, ¿y la comisión investigadora de Libra con esa? La comisión investigadora también es otra cosa que la vamos a dirimir en la sesión. Está bien la pregunta, Irina. Ahí hubo una trampita otra vez. Las comisiones siempre tienen número impar para que pueda existir una forma de dilucidarse, que pueda construir una mayoría. Por otro lado, una comisión investigadora, no hay que ser un genio para entender que la tiene que presidir alguien que es de la oposición. No la puede una comisión investigadora presidir a alguien que no quiere que se investigue. No tiene mucho sentido. Que de hecho votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Que votó en contra de la formación de la comisión investigadora. Ahí hicieron una trampita, dividieron algún bloque formalmente, hicieron un interbloque, con lo cual cambiaron la composición y lo llevaron de 25 a 28, la comisión investigadora, con lo cual quedaría empatado en 14. Bien, nosotros esperamos que en la primera sesión que haya, el tema se resuelva ahí, en la sesión. Penales, Carlos. Se tiene que resolver en la sesión. Sí, no lo tomes con ironía, porque es dramático, pero porque nosotros tenemos que trabajar. Yo festejo, porque hace un año nosotros no sacábamos estos dictámenes de ninguna manera, y hoy los sacamos. Y hace un año no podríamos haber creado la comisión investigadora, y hoy la creamos. Y ellos están a la defensiva, y todavía nos impiden o nos traban y demás. Pero cambió, o está cambiando la relación de fuerza. Y esa es la lectura positiva que tiene que empalmar con esa otra preocupación que tenés vos, que yo comparto. ¿Cómo juntamos a los que producen peras en Río Negro, a los yerbateros de Misiones, a los trabajadores del Garraham, etcétera, etcétera, para entender que el problema no es el de su sector, sino el problema es de modelo? Y que lo que está en juego acá es qué modelo de país, qué modelo de sociedad es la República Argentina y hacia dónde va el país. Gracias, Carlos. Hasta el jueves.